Bueno, buenas noches, estimados participantes. Por favor, indíquenme si se escucha, por favor. A ver, ¿se escucha? Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, de nuevo, buenas noches. Agradecida con su participación a este webinar. Les recuerdo a aquellos que han estado acompañándonos a lo largo de este plan de capacitaciones mensuales. Este es el tercer webinar que estamos realizando con EduGestión, y el tema que hemos tratado en esta ocasión y en el segundo webinar se eligió porque en el primer webinar presentamos un cuestionario donde le solicitábamos a los participantes nos indicasen sobre qué temática querrían en las próximas presentaciones. Esta es el segundo tema elegido en el primer webinar, por lo tanto, entonces es el tema a tratar en el tercer webinar de este programa. Hemos elegido entonces, o ustedes han elegido, el tema de preservación de documentos digitales y electrónicos, que va a consistir fundamentalmente, primero, en ver qué normativa avala, apoya, promueve la preservación de documentos digitales, y además vamos a centrarnos también sobre la definición de documentos digitales y documentos electrónicos, porque no son lo mismo. Pareciese, pero no lo son. Entonces, hay algunas definiciones internacionales que nos van a permitir comenzar a identificar los documentos que tenemos ya, de hecho, en el Estado peruano, inclusive en nuestros computadores, de documentos digitales y documentos electrónicos. Y luego vamos a ver, al finalizar el webinar, cómo podemos nosotros, desde las entidades públicas que no tenemos conformado todavía un sistema de gestión documental, cómo poder tratar o mantener, conforme nos lo pide la Ley del Procedimiento Administrativo General, es decir, mantener el expediente único en un solo lugar, conformado por documentos, ya sean digitales, electrónicos e inclusive en soporte papel. Esa es una de las grandes preguntas que me hacen en los cursos, en las capacitaciones que brindamos en EduGestión, es ¿qué hago yo ahora con esos expedientes que deberían estar en un solo lugar y que tienen documentos que ingresaron por mesa de partes física, pero que luego a lo largo del trámite se fueron conformando o fueron creciendo con documentos con firma electrónica, porque ya tenemos el certificado digital al interior de la entidad? Entonces, eso lo vamos a ver al final, cómo poder identificarlo, y además también cómo en nuestras casas podemos de algún modo mantener lo que conocemos en la archivística como principio de orden original en en nuestro Windows o nuestro sistema operativo. ¿Okay? Es una forma muy sencilla para mantener el principio de orden original, pero lo vamos a ver al final. ¿Okay? Entonces, quería también decirles que quien tenga alguna inquietud, duda, puede consultar, puede levantar la mano y ahí le damos la palabra, de modo que esto sea un poquito más interactivo, que no sea muy aburrido, no se me duerman, y que siempre estamos prestos porque tenemos un chat en WhatsApp donde pueden presentar algunas inquietudes y podemos o responderlas de manera privada, o podemos también abordar un webinar para buscarle soluciones. Recordemos que la gestión documental es un tema de transparencia y de garantías de derechos de los ciudadanos, y por lo tanto todos estamos involucrados en este proceso. ¿Ok? Ok, entonces comenzamos con este webinar. Por supuesto, como siempre, hacemos en el Perú, que es partiendo de la base legal. Recordemos que las entidades públicas no nos podemos poner a inventar cosas.
todo lo que hacemos en las entidades públicas deben tener un sustento, un soporte, un dispositivo legal que lo rija. ¿Ok? Entonces, veamos además una novedad que tenemos. En 2023 se emite el decreto legislativo 1556 que modifica el Sistema Nacional de Archivos. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que hace? Porque realmente nuestra 25323 sigue estando vigente, funciona muy bien, por lo menos desde mi punto de vista, a mí me gusta muchísimo, pero en el 2023 incorporan un elemento fundamental que podemos ver en el primer cuadrito rojo que está en la columna de la izquierda. Son funciones del Sistema Nacional de Archivos los siguientes. Hay una serie de literales, pero el F es muy importante. Regular y garantizar la gestión, tratamiento y preservación de los documentos de archivo en un entorno digital. Es decir, este decreto legislativo lo que hace es incorporar aquellos documentos que están subidos o presentes en un sistema de gestión documental o un sistema de trámite documentario. Algo importante que tiene este decreto legislativo es que es muy prudente. No dice documentos que se encuentren en un sistema de gestión documental. No, habla del entorno digital. Por lo tanto, está considerando no solamente aquello que está en un sistema de gestión documental o aquello que está en un sistema de trámite documentario, sino que también estamos hablando de nube. Estamos hablando de tratar de regular y garantizar que se conserven de manera adecuada y accesibles todos esos documentos de archivo, no solo documentos, sino de archivo, para que puedan ser usables, o sea, estén disponibles y sean de utilidad. ¿Okay? Entonces, esta modificatoria es precisamente para incorporar los documentos que estén en un entorno digital. ¿Para qué? Para garantizar que estos estén conservados de manera segura y confiable, utilizando tecnologías digitales para la gestión y preservación de documentos de archivo. Fundamental. Y retoma algunos de los elementos que tiene lo que yo siempre les he dicho, que es la maravilla del reglamento de gobierno digital, que le da características particulares al documento digital, como son la autenticidad, seguridad, bueno, integridad, fiabilidad, disponibilidad y usabilidad. Son esos los 5 elementos o las 5 características que el reglamento de gobierno digital atribuye al documento digital, al documento de archivo, al documento archivístico digital, pero además esta modificatoria de la 25323 incorpora la seguridad, y vamos a ver cómo logramos hacerlo, y la interoperabilidad, que es una de las funciones que están incorporadas o están, es una de las 7 grandes funciones que encontramos en el reglamento de gobierno digital. Entonces, combina lo que es el documento de archivo con aquellas propiedades particulares que el gobierno digital exige que puedan ser atendidos por las entidades públicas. ¿Okay? Entonces, es un decreto legislativo muy, muy interesante y que nos da la línea, nos orienta hacia dónde, como entidades públicas, tenemos que llevar nuestro sistema de gestión documental, que no es poca cosa y vamos a ver el por qué. No vamos a lograr tener sistemas de gestión documental solo los archivistas que se comuniquen con alguna frecuencia con los informáticos. No, esto es mucho más allá del talento humano que estén en las dos disciplinas. Aquí hay muchísimo más que trabajar y lo vamos a ver a lo largo de este webinar. Además, este decreto legislativo también incorpora el compromiso de vincularnos directamente a la transformación digital, que sabemos que no es solamente la utilización de tecnología, sino que también es el cambio, el paradigma cambia, por lo tanto, la mentalidad cambia, el comportamiento de los servidores públicos debe cambiar y la mirada frente a la gestión documental también. Entonces, no hacemos nada ni con mucho dinero ni con muchos profesionales. Necesitamos hacer todo un trabajo etnológico para poder integrarnos a esta nueva modalidad de sistemas de gestión documental, pero que, como les digo, no basta solamente la tecnología, ¿ok? Cuando hablamos, cuando es en estas últimas 5 líneas
de la imagen que les estoy presentando mencionan la digitalización de la gestión archivística. No hacemos solamente referencia al escaneado y descripción, que al final eso es la digitalización de documentos, es decir, nosotros escaneamos un documento, lo describimos y ya lo tenemos digitalizado, bueno, así a grosso modo, por decirlo de algún modo, sino que este artículo se refiere a la digitalización de todos los procesos y procedimientos archivísticos, es decir, no es solamente el documento, es toda aquella actividad que comporta esas funciones eh, o procesos tradicionales que siempre hicimos en soporte papel, que ahora tenemos que seguir haciéndolo en un entorno electrónico. Es decir, que no es que porque tenemos un sistema de trámite nos olvidamos de la transferencia. No. El sistema de gestión documental deberá contener la digitalización de esa gestión archivística, pero en un entorno electrónico. ¿Ok? Esto a veces no es muy fácil verlo, esto es necesario escucharlo con frecuencia, porque poco a poco va a ir calando y además, como somos seres que necesitamos mirar, observar, necesitamos ver algunos elementos que nos orienten, nos expliquen cómo poder llevar esos procesos y procedimientos que hacemos en soporte papel al entorno electrónico. Y en ese sentido, al finalizar, casi al finalizar este webinar, les voy a mostrar mi diseño, que es un poco distinto al de Colombia, al colombiano, mi diseño de índice digital, que es el punto de partida de la verdadera gestión documental. Es decir, el índice digital es lo que nos enlaza el trámite documentario de la gestión documental. Y ahora vamos a ver en qué consisten las dos cosas, ¿ok? Entonces, importante. Digitalización de la gestión archivística es distinto a digitalización de documentos de archivo, ¿ok? Digitalización de documentos de archivo es el proceso mediante el cual llevamos a digital aquello que lo tenemos en un soporte físico. La digitalización de la gestión archivística es llevar todos los procesos y procedimientos archivísticos tradicionales a un entorno ya no de papel, sino electrónico. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Y evidentemente eso va a requerir un tratamiento muy especial de seguridad de la información que va a implicar también considerar el tema de la valoración y se hace a través de unas normas internacionales que vamos a ver en esta noche. Pues parece que vamos a ver un montón de cosas esta noche, ¿no? Pero todo está articulado. Ok, además, el año pasado también el AGN nos brindó una nueva norma de valoración, ¿ok? Lineamientos para la valoración de documentos archivísticos, pero en este caso digitales. Ya teníamos el 2019 la norma para la valoración de documentos archivísticos en la entidad pública vinculados directamente a la elaboración del PCDA, que al final, siempre les he dicho, el corazón del sistema de gestión documental es la valoración. No existe un tratamiento documental con mirada archivística si no hay una previa valoración. Hayamos hecho el PCDA o no, necesitamos haber hecho una valoración, porque si no, todos los documentos que pasen por nuestras manos o nuestra entidad vamos a dar el mismo tratamiento y lo que estaríamos es incumpliendo aquello que primigeniamente recibimos como orden para la conservación, preservación e incremento del patrimonio documental en el decreto ley 19414. Entonces, el punto de partida es la valoración que está muy bien explicada desde mi punto de vista, porque fue la norma primigenia en la 19414. Así que si pueden, les invito a leerlo, es cortita, pero ahí están los puntos más importantes de la gestión documental en el Perú y podría ser los puntos más importantes inclusive de cualquier país, ¿no? ¿Qué dice esta nueva norma de valoración vinculada directamente a los documentos en un entorno electrónico? Que en la producción del documento archivístico digital, tal cual lo menciona el Reglamento de Gobierno Digital, se debe valorar su preservación. Es decir, hay un elemento de valoración, pero además tenemos que considerar los formatos en los que esos documentos que debemos preservar se encuentran. Eso significa que todos los documentos que generemos o que recibamos necesitamos saber qué formatos son,
para saber con qué software, con qué herramienta tecnológica vamos a poder abrirlo a fin de garantizar que a lo largo de ese ciclo de vida que tiene ese documento pueda ser accesible, pueda ser usable, legible. ¿Ok? Por eso es tan importante entonces no solamente preservarlo como un buen repositorio, sino también tener identificados específicamente cuáles son los formatos en los cuales están elaborados, construidos esos documentos archivísticos. También los voy a llamar como documento archivístico objetos de información, ¿ok? Es un similar, pero que se está utilizando muchísimo para hablar de documentos digitales, ¿ok? Documentos electrónicos en sí. No todos son digitales, pero todos son electrónicos. Ok, y entonces, ¿qué dice esta norma sobre la definición de preservación digital? Ok, son un conjunto de operaciones orientados a la preservación, prevención y restauración. Ahí es un tema, el tema de la restauración está también es otra norma, es un poco más complejo. Ok, de los documentos archivísticos digitales durante su ciclo vital. Okay, es decir, a lo largo, lo que les decía, a lo largo del ciclo de vida de que ingresa por mesa de partes virtual o el soporte de papel, pero que luego digitalizamos y lo incorporamos al sistema hasta el final de su ciclo de vida, que puede ser o la conservación permanente por un tema histórico o su destrucción en un proceso de eliminación. Ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a eliminar si está en un entorno electrónico? Aquí entra la verdadera conformación de un sistema de gestión documental. Un sistema verdadero de gestión documental debe contar con todos, y lo repetimos, y se lo voy a repetir toda la noche, con todos los procesos y procedimientos archivísticos llevados a un entorno digital. Es decir, la digitalización de la actividad archivística en un soporte electrónico. ¿Ok? Entonces, implica que esa preservación digital también debe considerar la forma como vamos a eliminar aquellos documentos que son innecesarios y por lo tanto, por un tema de ahorro también, debemos eliminarlos. Porque aun cuando sabemos que los documentos en soporte papel son eliminados para descongestionar los espacios, también es necesario descongestionar los espacios en la nube o en nuestros servidores, porque también implican un costo, un costo que además es incremental, es geométricamente incremental. Entonces, tenemos el mismo problema y seguramente alguno de ustedes podrá estar enterado que muchísimas entidades ya están teniendo un tema de sobrecostos porque al conservar todos los documentos generados sin hacer el proceso de valoración y selección para eliminación, nos estamos saturando, no solamente estamos llenando los espacios, sino que estamos haciendo más lentos nuestros servidores. Y eso implica adquisición de nuevos equipos, pero también una plataforma de mantenimiento. Entonces, si tenemos además un repositorio para soporte papel y uno electrónico, ahora tenemos un doble costo. De este doble costo es importante también entonces considerar hasta qué punto nosotros en nuestra entidad estamos en capacidad a mediano y largo plazo de generar una digitalización de documentos para la preservación digital. Esto es tema de otro curso, pero se lo quería adelantar. El hecho de que no veamos el documento no quiere decir que no esté pesando y generándole un costo a la entidad, ¿ok? Pero vamos a ir un poquito más rápido porque creo que me estoy quedando y solamente estoy por la lámina 4. ¿Qué ocurre? Aquí quiero introducir el maravilloso reglamento de gobierno digital, porque, insisto, en ese reglamento está todo lo que tiene que tener un sistema de gestión documental y es perfectamente explicado. ¿Ok? Claro, para quienes entienden que todos estamos en capacidad de entender, solamente que hay que armar las piezas, visualizarlas y ahí se hace la luz. Logramos comprender de qué va nuestro futuro, porque aún no es presente, aún no tenemos sistemas de gestión documental, pero hacia donde estamos orientados en el Perú para la gestión de nuestros documentos públicos. Entonces, en este reglamento de gobierno digital, que es el Decreto Supremo 029-2021 PCM, encontramos un elemento que a mí me parece fundamental y es que lo estoy presentando precisamente por esto.
Nosotros tenemos documentos, recibimos documentos, tramitamos documentos, generamos expedientes. Los documentos sueltos no sirven de nada. ¿Quién lo dice? Lo dice la Ley del Procedimiento Administrativo General cuando exige que todos los documentos deberán estar conformados en expedientes organizados por asunto. Y todos deben estar juntos, ordenados en la manera en que se han ido conformando y que corresponde además al seguimiento del principio de orden original que es propio de la archivística, ¿ok? Uno de los dos principios de la archivística. Entonces, el corazón de la gestión documental es a partir de expedientes, ¿ok? Pero en este artículo 40 hay un punto muy interesante que nos cambia un poco la mirada en el Perú, que antes que se presentase este reglamento de gobierno digital, todo aquello que hacíamos en el Perú tenía que estar regido por la norma peruana. Pero esta norma, este artículo 40, introduce otras variables. Introduce que los estándares técnicos de la estructura del expediente electrónico va a ser establecido por el presidente del Consejo de Ministros, que ya lo ha hecho desde el 2013, mucho antes de salir este decreto supremo, teniendo en consideración las normas archivísticas, las normas sobre procesos de gestión documental definidos en, importante, ya no es solamente la normativa generada en el Perú, sino que hay que considerar obligatoriamente, porque no tenemos alternativa peruana, de estándares internacionales, normas técnicas y de archivos definidos por el Archivo General de la Nación. Es decir, que nosotros para construir un sistema de gestión documental necesitamos no solamente contar con las normas peruanas, las normas de la archivística peruana, sino también con aquellos estándares internacionales que ya se están utilizando de manera eh, eh, común, regular en los demás países para conformar sus sistemas nacionales de archivos. ¿Ok? Entonces, es importante eh, conocer todas estas alternativas que tenemos, que ya están probadas y que no nos van a defraudar siempre y cuando lo apliquemos de manera adecuada. Y en este sentido, vamos a ver un poco estos estándares en esta noche, que a veces pueden sonar muy técnicos, pero que al corazón de esta materia técnica, más que los informáticos, estamos involucrados, somos los gestores documentales, ¿ok? Es decir, no podemos dejarle estos estándares internacionales a los informáticos porque realmente la responsabilidad es nuestra. Y de aquí es un gran compromiso el que tenemos como gestores documentales, como archivistas, prepararnos, conocer cada uno de estos estándares internacionales para poder, como siempre digo, ejercer ese rol de profeta que tenemos nosotros en las entidades públicas, de decir, la norma dice esto, debemos hacerlo de este modo porque si no va a suceder esto otro. Y eso también lo vamos a ver un poco esta noche, ¿ok? Un poco de manera genérica por el tiempo, pero es importante que lo consideremos para reflexionar, fundamentalmente. No porque para mañana vamos a salir a construir nuestro sistema de gestión documental, pero sí para empezar a entender dónde podemos cometer errores, no por acción, sino precisamente por omisión. Que, por cierto, nadie tiene la culpa porque esto es materia novísima para nosotros y lo que tenemos es que un poco empaparnos con el tema. Habíamos hablado en la lámina anterior, donde dice estándares internacionales, y aquí les presento algunos de los estándares internacionales que son fundamentales para la gestión de documentos electrónicos. ¿Ok? No solamente de gestión de documentos electrónicos, pero tenemos la ISO 15489, que es la gestión de documentos. ¿Ok? No necesariamente electrónicos, también pueden ser aplicables a aquellos que están en soporte papel. Pero veamos un poco de manera general estos cuadros que están además en la 23, en la 15489, ¿ok? Perdón, en la 30.300, en la norma 30.300 encontramos este esquema, este gráfico que tenemos frente a los ojos, frente a nuestros ojos. Pero quiero hacer énfasis en el extremo inferior izquierdo, donde menciono la ISO 14721, que corresponde a un modelo de referencia que es lo que nos permite, si elaboramos un instrumento de gestión
de gestión de documentos para la preservación, que se puedan ser preservados digitalmente a partir de este modelo de referencia, vamos a tener garantizado un adecuado proceso o plan de preservación digital. Porque nos hemos acostumbrado a entender la preservación digital como el escaneado, ni siquiera la digitalización, el escaneado de documentos que generalmente lo hace una empresa que contratamos, y la empresa que contratamos nos dice, pero yo tengo este software donde vamos a subir toda la información de cada uno de los documentos que digitalicemos. ¿Ok? El gran problema que podemos tener con esto es que no necesariamente todos esos campos de información que estamos agregando, no necesariamente son aquellos que nosotros necesitamos, pero eso es lo que tiene el proveedor. Entonces, para evitar este tipo de problemas, que a veces compramos un software que no nos satisface totalmente, entonces es importante conocer este modelo de referencia para poder entonces exigir al proveedor aquellos campos o aquellos espacios de metadatos que vamos a necesitar. ¿Para qué? Para poder satisfacer la única verdadera razón por la cual existe la archivística. Permitirnos poder acceder, o sea, encontrar, acceder y recuperar la información que hemos custodiado. ¿Ok? Entonces, recordemos, la preservación digital es para poder tener disponible aquellos documentos que necesitamos, no para tener un gran repositorio que no encontremos nada, no, necesitamos tener identificados e indizados cada uno de los documentos, ¿ok? Y esto no lo permite el modelo de referencia o AIS, eh, pero no solo, necesita articularse con otra serie de normas. Entonces veamos una a una, así a grosso modo, todas estas normas. Tenemos primero la 15489, que es el corazón de la gestión de documentos, ¿ok? Él es el que nos va a dar las pautas de los procesos. De hecho, el modelo de gestión documental que emite la Secretaría de Gobierno Digital en el 2017, el corazón viene siendo la ISO 15489. Y que desde mi punto de vista, hacia allá tenemos que apuntar. Es una norma bastante viejita, pero viva, y que nosotros aún en nuestros sistemas de trámite no logramos llegar ni a la cuarta parte de lo que la ISO 15489 requiere. Y ella implica la consideración de un esquema de metadatos que satisfaga las necesidades de la entidad, que considere no solamente la preservación digital, sino también la seguridad de la información, la confidencialidad, qué documentos deben ser accesibles por quién, si son públicos, confidenciales, secretos o reservados. O sea, hay una serie de elementos que la 15489 considera y que además es muy básica. Entonces nos permite ir paso a paso comprendiendo e incrementando el nivel de complejidad de nuestros sistemas de gestión documental en la medida que lo vayamos necesitando. Entonces, mi recomendación, creo que se puede encontrar algunas normas de estudio, de formación en Internet, pero es muy, muy interesante, así que les recomiendo si pueden revisar un poco esta norma, que es el corazón. Así no tengan otra norma, otra ISO, céntrense en esta porque es el corazón de la gestión documental. Pero esta norma, cuando empieza a hablar de metadatos, que son datos que describen datos, que para llevarlo al lenguaje archivístico, los metadatos vendrían siendo, de algún modo, no todo, pero aquellos metadatos archivísticos propios de la archivística, son aquellos campos que nosotros tenemos en los inventarios descriptivos, en los inventarios analíticos de nuestros documentos. Cada uno de estos campos corresponde a un metadato que nos va a permitir, a través de la indización, buscar y encontrar los documentos en un contexto electrónico, tal como lo hacemos con nuestros inventarios de soporte papel. Si se dan cuenta, entonces los metadatos son el recurso descriptivo que teníamos antes en los inventarios de soporte, o bueno, que todavía tenemos en nuestros inventarios de soporte papel. Ya empezamos a paragonar, a comparar lo que tenemos en papel a lo que tenemos que llevar a un entorno electrónico. Pero ¿cómo tenemos nosotros entonces nuestros inventarios descriptivos en un entorno electrónico? A través de lo que llamamos esquema de metadatos, que va a permitir vincular datos comunes
a datos particulares de documentos, de modo que podamos agrupar esos documentos de acuerdo a las características similares. Por ejemplo, si yo tengo 10 expedientes, de los cuales 3 son resoluciones, 3 son comprobantes de pago y 4 son legajos de personal, esos 4 legajos de personal van a tener metadatos comunes que les va a dar las características de legajos de personal. De igual modo, si tengo resoluciones, va a tener datos muy particulares, que son los datos de la serie documental, que van a estar registrados sobre los metadatos que nos indica el esquema de metadatos, que además está establecido en esta ISO 23081, que es la que nos va a dar esa plataforma descriptiva, no solamente de los datos que nosotros como archivistas le damos al documento, sino también esos datos que per se en los sistemas electrónicos generan. ¿Qué datos puede generar un sistema electrónico relevante? Ustedes han visto cuando envían un correo electrónico, envían el correo y ya inmediatamente está la fecha, la hora, el segundo en que fue enviado. Eso es un metadato que queda embebido en el correo. No hay forma de sacar ese dato. No puedes falsear el dato. Ese metadato es un metadato de seguridad que te garantiza a qué hora enviaste el correo y cuando te llega, a qué hora recibiste el correo. Y eso permite entonces una auditoría, una revisión de procesos. Para eso son los metadatos, para la recuperación, para la evidencia, para la transparencia de la gestión. ¿Ok? Entonces, metadatos hay que describan documentos, personas, restricciones, regulaciones, qué dice la norma, la accesibilidad, quién puede ver y quién no, quién tiene autorización para firmar y quién no, quién puede firmar en cada oficina. Todos esos datos están embebidos dentro de nuestro sistema, deben estar embebidos dentro de nuestro sistema de gestión documental a través de un esquema de metadatos que defina todas esas pautas. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante la ISO 23081, que si pudiesen revisarla, de verdad sería una maravilla, y que además en el 2022, a finales de octubre, ya esta ISO, que es internacional, se volvió norma técnica peruana. Entonces ya tenemos la absoluta propiedad para utilizar, ¿ok? Porque realmente es indispensable. Sistema de gestión documental que no considera el esquema de metadatos propuesto por, el esquema de metadatos no, el esquema de entidad-relación de la ISO 23081 no es sistema de gestión documental, ¿ok? Así que empecemos por allí. Pero no necesariamente los informáticos son los propietarios, porque quienes van a decir qué campos debemos incorporar a ese esquema de metadatos de nuestro sistema de gestión documental somos nosotros. Los informáticos saben qué hacer con los códigos, pero lo que hay que hacer con los documentos solo lo sabemos nosotros, ¿ok? Porque ellos pueden tener una mirada inmediata, pero nosotros tenemos la mirada al futuro, la garantía del acceso a la información, y ese es el tema nuestro, esa es nuestra carrera, ¿ok? Para entender además, pero para entender qué metadatos deben estar incorporados, es necesario también comprender cómo está constituida cada una de nuestras entidades públicas. Yo necesito saber, para, por ejemplo, hacer una valoración adecuada de mis series documentales, cuáles son los procesos, cuáles son los documentos que se generan a lo largo del trámite, para primero simplificar el proceso y luego que ese proceso también tenga una continuidad o un seguimiento en el sistema de gestión documental, ¿ok? Por ejemplo, si una oficina para solicitar X cosa tiene que emitirlo a una siguiente oficina, ese proceso tiene que estar incorporado en el sistema de gestión documental para que ese documento no se vaya a otro sitio, tiene que irse a donde tiene que irse por proceso. Y aquí entramos entonces a hablar por gestión por procesos, ¿ok? Para esto está la ISO, la 26122, yo la he trabajado, es una belleza de norma, también es un modelo muy interesante que considera algunos elementos secuenciales y funcionales, que además se articula muy bien con la estructura del organigrama, con los TUPA y evidentemente con los flujogramas de procesos, en particular de los TUPA, ¿ok?
Por lo tanto, es importante que todos nuestros procesos al interior de la entidad estén bien descritos para que el sistema de gestión documental responda a esos procesos y no se salte alguna otra actividad que haga que nuestros expedientes les falte alguna pieza documental relevante, ¿ok? Entonces es importantísimo porque garantiza la integridad de los expedientes, ¿ok? Otro elemento interesantísimo, otra norma que también hay que considerar para ver de manera global cómo funciona nuestra entidad para que ese mismo funcionamiento se lleve a un entorno electrónico, lo presenta la ISO 16175, que son los principios y requisitos funcionales para documentos en entornos electrónicos. Es decir, ¿qué tiene que hacer el sistema de gestión? Ah, no, el sistema de gestión tiene que derivar de tal oficina a tal oficina. ¿O cuál es el proceso de derivación? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Quién puede derivar y quién no? Si se deriva mal, ¿qué hacemos? Es decir, todas esas consideraciones son necesarias tenerlas porque uno de los tres elementos fundamentales, uno de los tres instrumentos de gestión que son necesarios considerar y entregar a informática, al equipo de informáticos, para la construcción de un sistema de gestión documental, son los requisitos funcionales. ¿Ok? Los requisitos funcionales son todas esas actividades que el sistema debe hacer. Por ejemplo, el sistema debe recibir documentos de la calle por mesa de parte virtual. El sistema debe registrar los nombres, DNI y correo electrónico de aquellos que soliciten acceso, servicios por transparencia y acceso a la información pública. El sistema debe contar el tiempo, el límite para la entrega de un servicio y el día antes debe emitir una alerta para advertir el vencimiento del plazo. Es decir, todas esas cositas es lo que llamamos requisitos funcionales. Entonces, esta ISO nos ayuda a identificar cuáles son los requisitos que debemos incorporar al sistema para que funcione como funcionamos en soporte papel y seguramente un poquito mejor porque la memoria humana es un poquito limitada, pero la tecnología con el código puede facilitarnos los procesos porque son más mecanizados. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, tenemos una serie de normas que ayudan que son necesarios para poder generar un sistema de gestión documental. Y en la parte baja del recuadro que está a la derecha, tenemos la ISO 13028, que son las directrices para la implementación de la digitalización de documentos. La digitalización de documentos es una de las herramientas que utilizamos para poder preservar documentos digitales, no electrónicos necesariamente, digitales. Vamos a ver ahora la definición de lo que son los dos tipos de documentos. Pero bueno, veamos además qué podría suceder si no utilizamos estas normas para desarrollar nuestro sistema de gestión documental. Si no utilizamos la 15489, que es el corazón, el core de la gestión de documentos, es aquella que les he recomendado leer, aun si no tenemos sistema de gestión documental o sistema de trámite, sirve también para comprender el trámite en soporte papel. Podremos creer, si no la utilizamos, que producir y guardar documentos en el sistema de trámite documentario es gestión documental. Si nosotros solamente estamos tramitando documentos y se finaliza y ahí queda el documento, eso no es eso no es de gestión documental. Eso es trámite, no es gestión documental. No hemos hecho el paso que debe continuar, que es la verificación de la integridad del expediente, la verificación de la autenticidad de los documentos, la transferencia al archivo central, la custodia, hasta que vaya al archivo histórico o hasta que se elimine. Todo eso es el sistema de gestión documental. Si no comprendemos la 15489, vamos a creer que lo poquito que tenemos en nuestra oficina es gestión documental y es incorrecto. La 26122, si no la utilizamos, vamos a creer que podemos gestionar documentos sin la valoración adecuada. Y no podemos. Si no valoramos los documentos y evaluamos que este documento es confidencial, va a estar a la vista de toda la entidad. Y si está a la vista de toda la entidad, no estamos gestionando documentos.
Estamos simplemente poniendo a disposición cosas, pero no es gestión de documentos porque implica también seguridad de la información. ¿Ok? Importante. Si no utilizamos la 16.17.5, los informáticos no van a poder aplicar nunca las condiciones de valoración, normas, accesibilidad, restricciones, porque tienen que comprender todo el esquema completo de la entidad. ¿Okay? La 23.081, son los metadatos para la gestión de documentos, va a ser imposible generar un sistema de gestión documental con todo el ciclo de vida completo, porque los metadatos van a generar herencia, ¿ok? Por serie documental, por valoración, por restricciones, y sin este esquema de metadatos no vamos a poder responder al ciclo de vida de los documentos. Y la 14.721, que tiene que ver con la OAIS para la preservación de documentos, lo que va a hacer es que generemos muchas bases de datos con muchas cosas digitalizadas y al final no lo vamos a conectar, no lo vamos a lograr conectar con nuestro sistema de gestión documental y vamos a perder dinero. Van a quedar como islas de información que nunca vamos a poder integrar y posiblemente hasta se extravíe. O peor aún, si nos casamos con alguna empresa que presta el servicio y por X causa nos quedamos sin recursos y no podemos pagarle el mantenimiento, posiblemente esa información no tengamos ya acceso a él porque simplemente no hemos pagado el servicio. Entonces, debemos tener mucho cuidado cuando contratemos servicios de preservación digital, porque nos estamos casando con una empresa, nos estamos casando con un software que no es nuestro. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque podría ser pérdida de recursos económicos y de información, que es lo peor. ¿Ok? Ok, entonces, la 19.005 es una herramienta importantísima que nadie le está haciendo caso en el Perú. Yo estoy como profeta tratando de hacer ver, por favor, el que pueda escuchar, es la ISO que respalda el uso del PDF para documentos de valor permanente, es decir, documento electrónico para la conservación a largo plazo. No todos los PDF que estamos usando sirven para documentos a largo plazo. Puede que muchas resoluciones ministeriales, muchos decretos supremos que estamos firmando con PDF no tengan una larga vida y en 15 años no lo podamos abrir. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿ok? Entonces, la 19.005-1 le recomiendo a todos los que están involucrados en cargos de mando medio, coordinadores de archivo central, que puedan alcanzar esta información. Empecemos a revisarlo porque es un tema de conservación permanente de documentos que son, ya sabemos, relevantes para no solo las instituciones, sino para el derecho de los ciudadanos, que es lo más importante. ¿Ok? Retomamos definiciones, porque ya me está quedando poquito tiempo. La 15.489 lanza una definición, esta es antigua, pero interesantísimo que desde hace tantos años estemos hablando ya de esto. ¿Qué es la gestión de documentos, gestión documental? Bueno, la oficina como tal es el área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático, es decir, de todas las variables que conforman los documentos, en particular los expedientes, de la creación, recepción, mantenimiento, uso y disposición de documentos de archivo, incluidos los procesos para incorporar y mantener en forma los documentos. Es decir, aquí está todo el paquete completo de lo que es el sistema de gestión documental. Con el modelo de gestión documental no habíamos tocado nunca el tema de los repositorios digitales. Esta definición lo incorpora. ¿Por qué? Porque es a partir de los repositorios, de la evaluación de los repositorios, que podemos entonces evaluar la disposición de los documentos de archivo, la disposición final fundamentalmente, ¿ok? Entonces, y además, esta definición incorpora la consideración de los tipos de formato en el cual tenemos nuestros objetos de información para garantizar que realmente pueda ser usado cada uno de los documentos que estemos conservando, que es lo que hablamos al inicio de este webinar, ¿ok? Entonces, es importantísimo ver que la gestión de documentos no es solamente el trámite, se finalizó y se acabó, sino que también implica
la creación, y cuando hablamos de creación de un entorno electrónico, no es solamente cuando llenamos el formato preestablecido en nuestro sistema de trámite, sino hasta el diseño del tipo documental que va a empezar a ejecutarse dentro de nuestro sistema de trámite, ¿ok? Entonces, no es solamente lo que nosotros hacemos en un entorno de soporte papel, sino que tiene que ser con una mirada prospectiva de la construcción del sistema que estamos implementando en nuestras entidades. Que además, esto es una advertencia, los sistemas de gestión documental no pueden considerarse proyectos de desarrollo, es decir, no es que contratamos tres ingenieros o un ingeniero o el ingeniero que ya tenemos en la entidad, le decimos, mira, utiliza medio día de tu horario laboral para hacer el sistema de gestión documental. No, así no funciona. Y vamos a empezar como proyecto el 1 de julio y vamos a terminar el 31 de diciembre. Así no funciona. En gestión documental no funciona. ¿Por qué? Porque la gestión documental eh, o la archivística en un entorno electrónico es una ciencia en progreso. No es algo que cuando construimos el sistema se acabó. Siempre vamos a estar incorporando cosas. Eso significa que no podemos entonces asumirlo como proyecto que tiene un inicio y un final. Sí podemos tener etapas con inicio y final, pero no necesariamente cuando ya terminemos la última etapa ya no volvemos a tocar el sistema. Siempre va a estar en continuo crecimiento, desarrollo, mejora del sistema, ¿ok? Entonces, olvidémonos que eso va a ser 6 meses y un año y acabamos, ¿ok? Y esto sí es necesario que se lo hagamos ver a la alta dirección, porque como el documento es transversal a la vida de la gestión pública, el desarrollo del sistema de gestión documental de igual modo, ¿ok? No existe ninguna gestión pública que no tenga un documento que lo inicie. Entonces, es fundamental y por eso es tan absurdo que a veces no tengamos ni recursos ni se contrate el personal necesario para poder mantener en orden aquello que justifica toda la gestión pública y al Estado mismo. ¿Ok? Entonces, importante esta definición, no es solamente el trámite, va más allá. ¿Ok? Ok. Y quiero hacer un preámbulo a las definiciones de documentos electrónicos y documentos digitales. Leamos esto es un texto, vamos a ver dos textos de un libro de uno de los mejores profesores que he tenido en la vida, dos mejores profesores que he tenido en archivística. Los documentos electrónicos son del profesor Nelson Pulido y Johan Pirela, ¿okay? de Colombia. Los documentos electrónicos hoy día configuran un espacio importante en la gestión documental. Estos, a su vez, pueden integrar un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Miren que aquí ya la definición no es sistema de gestión documental, de documentos electrónicos que además son de archivo, porque podemos tener documentos electrónicos que no son de archivo, pero ya esas definiciones las hemos visto en los primeros dos webinars. El cual básicamente se trata de una aplicación para la gestión de documentos electrónicos que también puede integrar la gestión de documentos físicos, o sea, el soporte papel. ¿Qué está implicando este preámbulo? Que dentro de nuestro sistema de gestión documental tenemos que incorporar aquellas herramientas que nos permitan cazar ese expediente del cual la ley del procedimiento administrativo general nos indica que tiene que estar en un solo lugar. Me dirán, pero ¿cómo hacemos para tener en soporte papel y en un entorno electrónico un solo sitio? A través de referencias cruzadas, a través de herramientas, y vamos a ver una de estas herramientas ahora, que es el índice digital. Entonces, no es que el papel esté por un lado y lo electrónico por el otro. Necesitamos de manera lógica, cuando hablo de manera lógica, lo hablo con una definición informática, lógica con ceros y unos, es decir, conexiones a través de metadatos que permitan vincular aquello que está en papel y aquello que está en electrónico, y no es complicado hacerlo, por cierto. Premisa, con el mismo texto. Y por favor aquí he puesto las manitos porque quiero que, si pueden, a través del chat, me digan si a ustedes les ha sucedido esto o no. En muchas ocasiones, quienes desarrollan los proyectos de gestión documental electrónica
Desconocen los conceptos archivísticos. Ok, empiecen si quieren, de una vez voy a ver, quiero ver las manitas. ¿A quién le ha pasado este? Perfecto, Andrés, ciertamente no había visto el chat. Exacto. Profesor Pinela, venezolano, que trabaja hace años en Colombia, y el profesor Nelson, que está en Colombia también trabajando. Y trabajan ambos en La Salle, mi segunda alma mater. Ok, entonces, quienes desarrollan los proyectos de gestión documental electrónica desconocen los conceptos archivísticos. O en el afán por desarrollar un proyecto de documento electrónico, tiene mayor predominio el componente tecnológico que el archivístico. ¿Ok? Omitiendo el vínculo informático documental que le da significado a ese conjunto y agrupación de documentos, independientemente que los documentos puedan estar distribuidos, lo cual es otro problema. Estos pueden estar en diferentes sistemas o repositorios, pero el concepto de vínculo jamás puede perderse, y ese concepto de vínculo se da de diferentes formas en la archivística. Nosotros hacemos esos vínculos a través de inventarios descriptivos, y en un entorno electrónico tenemos que hacerlo a través de esquema de metadatos. Cazar referencias cruzadas, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante la 23081 para generar ese esquema que nos permita que un documento en otro soporte no se nos extravíe, ¿ok? Como llamamos en bibliotecología, cuando se nos extravía algo es porque perdimos la referencia de ubicación, la trazabilidad de ese elemento, ¿ok? Entonces, díganme, ¿a alguno de ustedes les ha pasado, están en una entidad pública donde se dan cuenta que el sistema de trámite no responde a las necesidades archivísticas o que no están conformando los documentos en series documentales y no saben cómo tratarlo después? ¿A alguno de ustedes le ha pasado o solamente yo soy la única que sufre con eso? Parece que a nadie más le ha pasado. Andrés, ¿a ti te ha pasado? Uy, parece que nadie me escucha. Todo el tiempo. Bueno, eso es una tragedia, Andrés. Pero bueno, nada, el énfasis que le podamos poner nosotros al desarrollo de los sistemas de gestión documental, porque aun cuando estemos en el archivo, encerrado en nuestros maravillosos repositorios perfectos con papel, en soporte papel, con documentos de soporte papel, no podemos desvincularnos del desarrollo y de la innovación que se estén utilizando al interior de nuestra entidad, ¿ok? Porque si no vamos a ser parte del conflicto que vamos a tener a mediano plazo. Ni siquiera lo digo a corto plazo o a largo plazo. A mediano plazo ya debemos estar teniendo problemas, ¿ok? Entonces es importantísimo. Entonces, vamos a ver entonces ahora la diferencia. Perfecto. Carmen Rosa, Mónica, Lali, sí. Entonces hay que empezar a formarse para poder abordarlo con un razonamiento comprensible por parte de los informáticos de qué necesitamos vincular para que eso que hace el sistema de trámites sea realmente archivística, ¿ok? No dejemos que nos digan que ya no hay archivística, no, ahora hay más archivística porque ahora necesitamos comprenderla más aún, de modo que podamos llevar a un entorno electrónico que ya no se ve, ¿ok? Veamos entonces las diferencias. Eh, Hay un texto también, creo que del profesor Pulido, muy interesante, donde define muy claramente, o no sé si del profesor Zapata, documento de digital de documento electrónico. Pero aquí quiero utilizar una definición que salió en la norma nueva de administración de archivos del año pasado. Solamente que las definiciones o los términos no son precisamente los que estamos utilizando a nivel mundial. Veamos primero lo que es documento digital. Y son dos cositas muy sencillas para identificar. Primero, el documento digital es aquel que digitalizamos, es decir, que pasamos por un aparato, por un escáner, ¿ok? Porque no nació nativo. Ese documento nació en papel, ¿ok? Y tenemos que llevarlo a un contexto electrónico. Por lo tanto, hay que hacerle un proceso de digitalización, ¿ok? Entonces, el digital no es nativo digital. Hay que pasarlo, procesarlo, ¿ok?
Y el original va a seguir siendo aquel en papel. Es decir, cuando nosotros digitalicemos, no es que pasó y ahora tenemos un original en electrónico, no, seguiremos contando con el con el papel, el documento de soporte de papel, como original. Y esto para efectos, por ejemplo, de generación de copias autenticadas, ¿ok? Es fundamental que aquello que nosotros digitalicemos, que no le demos valor legal, tengamos que apelar al documento originario para poder generar documentos, copias autenticadas, ¿ok? No se confían en el sistema si no son documentos con valor legal, con firma electrónica, ¿ok? Y además, si lo digitalizamos, tendremos que asignarle valor legal a través de, por ejemplo, una de las herramientas que nosotros tenemos en Perú, que es la línea de producción de microformas con valor legal, ¿ok? Que es una norma muy, muy particular para el Perú para responder a la situación concreta que teníamos en la época con el tema de la falsificación de documentos, etcétera, ¿ok? Entonces, a diferencia, el documento electrónico es un documento que nace en un entorno electrónico y que no sale de ese entorno. O sea, no migra. Está en el mismo sistema o puede trasladarse, pero siempre en un mundo electrónico. Nunca fue papel, ¿ok? Toda su vida transcurre en ese entorno electrónico y que además conserva su valor legal en el mismo contexto electrónico. Es importante recordar, así no nos guste, porque a veces nos presionan en las entidades para que autentiquemos en papel documentos electrónicos. Eso no se puede hacer porque el documento electrónico con firma digital per se tiene valor legal, tiene no repudio, y tiene equivalencia funcional. Es decir, tiene que ser reconocido jurídicamente con el mismo valor que tendría un documento firmado de manera manuscrita sobre papel. ¿Ok? No, es que este documento electrónico yo no lo considero con valor legal. Si tiene firma digital, te lo tienen que aceptar en cualquier entidad pública. Ninguna entidad te puede decir que no. ¿Ok? Y si no, le sacas la norma. ¿Ok? Entonces, pero en la Directiva 001/2023, como les digo, lo definen bastante bien. La definición 691 correspondiente al documento digitalizado, que es importante, lo define como representación digital obtenida a partir de un documento registrado en un medio o soporte físico, es decir, el soporte papel, mediante un proceso de digitalización. Se puede considerar como una forma de producción de documentos electrónicos. Es decir, la digitalización, el documento digitalizado es el documento que era papel, se lleva a un entorno digital, y estamos empezando a generar documentos en este entorno, ¿ok? Como les digo, les repito, no tienen valor legal a menos que se le asigne valor legal con un procedimiento distinto. Y el documento electrónico, que en el Perú estamos reconociéndolo como documento nativo digital, son aquellos producidos originalmente en un medio electrónico y que permanecen en esto durante su ciclo vital. Es decir, está ya, espero que esté diferenciado, que es documento digital de lo que es documento electrónico. Sin embargo, documento electrónico es algo mucho más amplio, ¿ok? Un documento electrónico puede ser también un dato, un registro, que no necesariamente va a ser un PDF, pueden ser otros tipos o otros formatos y otras formas de registro. No vamos a entrar en detalle, porque si no se nos va todo el webinar en este tema, pero entendamos que el electrónico es aquel que nació y se mantiene nativo electrónico, y el digital es aquel que pasa de un estado a otro para poder incorporarlo dentro de un sistema de trámite o un sistema de gestión documental, ¿ok? Pero que no comporta necesariamente valor legal, el digital, ¿ok? Hay otra profesora, una colombiana, la profesora Adela Díaz, que presentó en una de las charlas que nos dio a los que formamos parte de la Asociación Latinoamericana de Archivos, una capacitación, y presentó los prerequisitos para poder preservar documentos electrónicos. Bueno, esta presentación ustedes la van a tener, pero miren cómo se vinculan todas las normas, que son ISO, pero que en Colombia casi todas han sido ya homologadas al contexto colombiano, entonces son ya normas técnicas colombianas. Pero si ustedes ven el nombre,
le sacan el NTC y existe la ISO. Por ejemplo, en el primer cuadro del extremo superior izquierdo tenemos la ISO 15489, que ya lo que yo les digo que podría ser el caballito de batalla nuestro, ¿ok? Ellos le dan NTC, porque también es norma técnica colombiana. Nosotros podríamos decirle NTP, porque es una norma técnica peruana, ¿ok? Pero son herramientas que son súper útiles para poder comprender cómo se articulan todas las normas a fin de cada vez mejorar nuestro sistema de gestión documental. Y que cuando empiezas a entender para qué sirve cada una de ellas, vas a empezar a decirte, la necesito. ¿Para qué? Para pulir esto, para pulir aquello, ¿no? A veces creo que nos llenamos un poquito, yo particularmente, de escrúpulos porque digo, necesito verificar esta norma porque posiblemente me falte algo y chequeas, ¿no? Pero también te da una tranquilidad de saber que los instrumentos de gestión que estás construyendo están articulados. Y recordemos que las normas técnicas tratan de homologar definiciones y procedimientos para mejorar y acortar procesos. ¿Ok? Ok, entonces, mis pasos para la preservación de documentos electrónicos. Primero hay que desarrollar un sistema de gestión documental. No te sirve de nada contratar una empresa que te da una nube, que te compara, los software antiguos lo que hacían era, te subían a tu servidor, ¿ok? Pero de algún modo siempre estaba la discusión de quién gestionaba esa información. Entonces, la entidad decía, no, por seguridad lo gestiono yo. Y entonces la empresa contratante dice, pero es que ustedes no lo saben gestionar y si se cae el servicio es culpa de ustedes. Y empiezan las diatribas de toda la vida. A ver si alguno de ustedes ha tenido problemas al respecto, que entonces hay que darle un tipo de accesibilidad con autoridad al proveedor, pero entonces ya la entidad tiene miedo que pase algo con el tema de la información, con la seguridad de la información. Es todo un tema, ¿ok? Entonces, desarrollar un sistema de gestión documental y que si compramos un servicio, toda esa información que nosotros vayamos a preservar a través de, por ejemplo, un proceso de preservación digital particular por serie documental, esté incorporado directamente en nuestro sistema o que esté enlazado a través del Dublin Core, podamos interoperar los distintos sistemas de modo que no se quede aislado. ¿Qué es lo que nos está pasando en las entidades públicas? Nosotros tenemos un sistema de trámite, pero tenemos 20 software más por ahí dando vueltas que no se comunican entre ellos, pero que para alimentar los procesos tenemos que apelar a este sistema, a aquel otro, para poder entonces encontrar la información necesaria para realizar los trámites. Y eso no permite gobernanza, no permite el control de toda la información que tiene la entidad. Es más, yo creo que no hay ninguna entidad que tiene el inventario de todo el software que gestiona información a plenitud. Es decir, llega un nuevo jefe de la oficina de tecnologías y no creo, o sea, ojalá que, pero no lo he visto, que conozca a plenitud todas esas herramientas tecnológicas que la misma entidad ha generado, pero que de repente han desincorporado porque no funcionaba, ya no lo usaron más, o incorporaron uno nuevo para complementarlo y aquel quedó no solamente aislado, sino con información valiosa. ¿Ok? Entonces es un tema de, exactamente como dice Andrea, hay que integrar. Y la integración se hace a través de la evaluación del esquema de metadatos de cada uno de esos sistemas. Pero diremos como archivistas, no, eso le compete a la tecnología. Sí, no, porque yo soy la que necesita la información como gestora documental, así que yo necesito saber qué metadatos tengo, a cuáles le voy a dar relevancia y a partir de cuál voy a hacer indización. Entonces hay una serie de elementos que nosotros como archivistas tenemos que manejar y para ello necesitamos conocer la entidad, los procesos. Es decir, es un mundo muy grande, ¿ok? Entonces hay que meternos de cabeza en nuestras entidades y conocerlas a plenitud. Y estas ISO nos permite, las mencionadas anteriormente, nos permiten conocer los procesos, fundamentalmente, ¿ok? Entonces, para desarrollar un sistema de gestión documental que necesitamos fundamentalmente tres cosas. Necesitamos un montón de cosas, pero tres cosas que tienen definición. Esquema de metadatos que incorpore la valoración, ¿ok? Fundamental. Requisitos funcionales, ya hablamos de los requisitos funcionales, aquellos no funcionales,
que el sistema esté operativo las 24 horas, que si se cae por acá pueda respaldarse por allá, que además tengamos un backup en otro lugar, que tengamos un servidor de respaldo, ese tipo de cosas, requisitos funcionales y no funcionales, ¿ok? Vocabulario controlado, necesitamos hologar nuestra descripción. Yo hace 2, 3 años desarrollamos una mnemotecnia que, bueno, así a grosso modo les digo, era la mnemotecnia VAS, verbo, acción, sujeto, para poder conformar las definiciones de todos nuestros documentos que conforman expedientes. De modo que no se nos extravíen en el mundo cada uno de los documentos y no tengamos que estar tentando a ver, o tanteando, perdón, a ver cómo encontrar el documento que estoy buscando, ¿ok? Entonces, teniendo ya las palabras clave de cada serie documental, podemos acceder a ellos, a los documentos de manera casi inmediata, ¿ok? Segundo elemento para la preservación, seguir lo indicado en el capítulo 3 sobre recepción documental del Reglamento de Gobierno Digital. Por favor, léanlo, es importantísimo, porque además menciona cómo vamos a poder digitalizar los documentos de soporte papel que presenten los administrados en la recepción documental física, ¿ok? No es que recibimos y escaneamos y ya. El decreto supremo es muy específico y léanselo porque está súper, súper interesante. O sea, nos restringe, pero nos restringe para garantizar la autenticidad y la integridad de los expedientes y es fundamental. Tercer punto, evaluar regularmente las estrategias de preservación a largo plazo. Es decir, tenemos que estar revisando continuamente nuestros documentos, si están operativos o no, si están legibles o no. Y tenemos 4 herramientas que son la migración, emulación, replicado y refreshing. Esto lo podremos ver en otro webinar o en nuestros cursos de capacitación, así que son bienvenidos si desean inscribirse. Y el cuarto, incorporar al sistema de gestión documental el producto de la digitalización, eso lo he mencionado ya varias veces, de documentos conforme lo establece la normativa nacional o las recomendaciones de las normas internacionales. En el Perú tenemos la Dublin Core desde 2013, donde nos recomiendan conectar o interoperar a través de esos 15 metadatos básicos que la Dublin Core presenta. Entonces, con que tengamos uno que nos los enlace, ya es un regalo. O sea, no es tan complejo, pero sí necesitamos ayudar a los informáticos a que comprendan el proceso, que para mí es lo más difícil. El choque cultural, el choque subcultural entre las dos disciplinas a veces no son, a veces son duros los choques, pero es necesario ir articulándonos porque nosotros tenemos que aprender algo de tecnología y los informáticos, sin querer, van a ir aprendiendo algo de archivística, ¿ok? Algo importante también es que la preservación digital no se da si no hay un proceso sobre el documento en soporte papel, que es el de la conservación, que no lo he tocado en esta charla, pero no existe preservación sin conservación. Y no existe conservación sin un previo ordenamiento, ¿ok? Hay muchas entidades que están haciendo digitalización de documentos con valor legal de toda la documentación que está ingresando por el base de partes. Yo tengo objeciones a esa práctica. ¿Por qué? Porque muchísima documentación que está ingresando a las entidades públicas no son de valor permanente. ¿Ok? Primero. Luego, estamos perdiendo recursos gastando esas herramientas para darle valor legal a un documento que va a tener valor permanente o que de repente es correspondencia nomás. Pero no solo eso, sino que recordemos que nuestra norma técnica peruana implica la elaboración no solamente de la línea de producción, sino también el microarchivo. Y el microarchivo no es que nosotros digitalizamos y lo subimos a la nube o lo llevamos al servidor. Tenemos que llevarlo a un dispositivo físico, tenemos que quemarlo, llevarlo al microarchivo, pagar el servicio, es carísimo. Si queremos autenticar un documento, no lo podemos hacer desde el servidor, tenemos que hacerlo desde el microarchivo. Es decir, hay una serie de pautas que nosotros con el gobierno digital nos estamos saltando. Yo hablé con uno de los gestores, de los creadores de esta norma técnica peruana y me dice, yo le digo, no tiene lógica que ya tengamos que tener un microarchivo que es un montón de plata que podríamos utilizar en un buen servidor. Dice, no podemos cambiar ahorita la norma, así que para que se siga la norma debemos seguir invirtiendo en ese microarchivo
Y en esos dispositivos, que va a implicar hacer una revisión cada 8 a 10 años, hacer migración, ¿ok? Hacer replicados, contratar a alguien para que revise todos los soportes en CD o en Blu-ray o en DVD. Y si está dañado, entonces tomar el original, hacer un replicado, mantener el original custodiado, el otro en uso. Es decir, hay una serie de complicaciones que la misma norma técnica peruana frente al reglamento de gobierno digital presenta. ¿Ok? Pero que como la norma no está derogada o la norma técnica peruana sigue vigente, hay que seguirlo cumpliendo. Así estemos respaldando toda esa información en un servidor. ¿Ok? Es importante considerar ese tema. ¿Ok? Verdad que les estoy complicando la vida, pero bueno, así es maravillosa la gestión documental. Esto me sirve entonces para reiterar nuevamente que difícilmente los archivistas vamos a perder el trabajo. Por lo menos 400 años de trabajo tenemos de aquí en adelante, así que pueden decirle a sus hijos que también estudien archivística, ¿ok? O sea, no se van a quedar sin empleo. Luego, preservación de documentos digitales. Esto era el tema de los electrónicos, ¿ok? Digitales. Definir, describir y regular la incorporación de estos documentos digitalizados al sistema de gestión documental, ¿ok? En dispositivo legal de la entidad. ¿Qué significa esto? Que el procedimiento que utilicemos para preservar los documentos digitales tenemos que incorporarlo, explicarlo muy bien en nuestro plan de gestión documental. Que nada quede por fuera. Que lo que hagamos esté respaldado en un dispositivo legal porque si no se pierde. Se pierde no solamente el procedimiento, sino el compromiso de seguirlo haciendo, aun cuando cambien las autoridades. ¿Ok? Es fundamental que todo quede por escrito, que el compromiso permanezca. Pero para ello también hay que incorporar también, bueno, sabemos que cuando queda el dispositivo legal hay una serie de oficinas que intervienen en esa toma de decisiones y, por ejemplo, si en un dispositivo legal ustedes pautan algunas actividades fundamentales, como eso pasa por planeamiento, por modernización, el compromiso de la inversión de esos recursos que se necesitan es adquirido. Es decir, si la alta dirección firma un documento, está avalando la ejecución de esas actividades. Por eso es tan importante que esté incorporado dentro de un dispositivo legal, ¿ok? No olvidar que la documentación en soporte de papel que ha sido digitalizada e incorporada al sistema de trámite documentario o de gestión documental, en el mejor de los casos, es la original, ¿ok? El papel es el original, es decir, no se puede eliminar sin cumplir los plazos establecidos en el PCDA, ni sin autorización de la gente. No, es que lo digitalizamos y lo subimos al sistema de trámite y ya podemos eliminarlo. No, no podemos eliminarlo. Podríamos eliminarlo cuando venzan los plazos de retención si son documentos de valor temporal. Y aquí viene una gran pregunta. Si digitalizamos documentos de valor permanente, con valor legal, ¿podemos eliminar los documentos de valor permanente que están en soporte papel? No. Quiere decir que vamos a tener el originalísimo y una copia original en un entorno electrónico, ¿ok? Pero el original sigue siendo el papel y no lo podemos eliminar. Eso está explícito en la norma, ¿ok? No es que yo digitalizo y me elimino todos los papeles. No, no podemos. Documentos no se eliminan en soporte papel sin la debida valoración y autorización de la AGN. Evidentemente, si nosotros pasásemos un expediente de eliminación a la AGN con documento de valor permanente, evidentemente la AGN no nos lo va a autorizar. Esa es una protección que tenemos los ciudadanos, ¿ok? Por si a alguien se le ocurriese que quiere eliminar los documentos de valor permanente, sea por desconocimiento o, ¿ok? Pero por fortuna tenemos el AGN que nos protege, ¿ok? Tercero, recordar el cuerpo normativo existente en el Perú en cuanto al uso de tecnologías. Y esta lámina les va a permitir poder buscar estas normas e irse empapando, porque el conocimiento de la norma es lo que nos va a permitir poder justificar con informe frente a nuestras autoridades las necesidades de implementación de alguna tecnología, ¿ok? Entonces, pero para eso necesitamos saber argumentar. Y los argumentos los tenemos en las normas aprobadas, ¿ok? Ok, luego tenemos un tema. Ya hemos visto preservación de documentos electrónicos, de documentos digitales. Ahora veamos el tema de los expedientes híbridos.
¿Qué necesitamos hacer? Primero, identificar los documentos electrónicos de los documentos digitales que conforman un expediente, ¿ok? Recordemos que el tratamiento nuestro de los documentos sueltos realmente nunca están sueltos porque desde el origen están vinculados ya a un proceso que se generó con un documento, sea de oficio o que ingresado de la carta, ¿ok? Entonces, realmente tratamos los documentos, las piezas documentales simples, en conjunto con su expediente, ¿ok? Entonces, tenemos que identificar dentro de esos expedientes cuáles son documentos digitales y cuáles son electrónicos, que ya sabemos identificarlos por definición. ¿Para qué? Para saber cómo los vamos a tratar, es decir, cómo los vamos a tramitar, transferir, conservar, eliminar o servir. Y dentro de servir, vuelvo a tocar el punto de, por ejemplo, la generación de copias con valor, como son las copias autenticadas, ¿ok? Tenemos que saber cuáles son digitales y cuáles son electrónicos para saber cuáles vamos a poder generar copias autenticadas y de cuáles no, porque ya per se son originales. Pero una de las herramientas para mí la más valiosa, la más visible, para identificar, no solamente yo como archivista en un momento dado, sino para que la entidad per se pueda identificar un documento electrónico de un documento digital dentro de un expediente, es el índice digital. El índice digital es otro de los recursos fundamentales para poder llamar a un sistema de trámite, llamarlo sistema de gestión documental. Sin un índice digital no podemos casar la etapa activa de la etapa semiactiva, es decir, del archivo de gestión o periférico del archivo central o desconcentrado. Ese es el enlace, ¿ok? Y es el elemento que le va a permitir a los funcionarios, al servidor público, decir, este expediente ya finalizó, está completo, está íntegro, ahora lo cierro, lo encapsulo y le doy valor legal. A partir de esto empieza a vivir, a llevar una vida de silencio este expediente a través del plazo precaucional del archivo de gestión, o sea, de la etapa activa, para que luego pueda ser transferido al archivo central, ¿ok? Entonces, ese es el punto culmen entre el sistema de trámite y el repositorio digital institucional. Esto se explica muy bien también en la norma en el reglamento de gobierno digital. Les recomiendo que se la lean de verdad. Pero este índice digital dice, el reglamento de gobierno digital, que debe tener los siguientes elementos mínimos: código único del documento, es decir, su identificación, la fecha de producción o incorporación, ¿ok? El orden del documento dentro del expediente, esto es de cada uno de los documentos que conforman el expediente, el resumen hash, que viene siendo o sea, es un código que se genera en la encriptación para poder garantizar que ese documento no pierda su autenticidad. Cuando un documento electrónico lo manipulan o lo quieren o lo falsean, lo afectan, ese resumen hash se rompe. Es decir, varía. Y cuando varía y coteja este resumen hash con aquel que está en el servidor a través del CBD, por favor lean el reglamento de gobierno digital y van a entenderlo mejor, el código de verificación digital. Cuando verifica y se da cuenta este documento que lo que está en el servidor como resumen hash original no coinciden, ahí es donde el documento dice: me han vulnerado, me han modificado, por lo tanto ya no soy confiable. Y eso es una de las grandes maravillas que tiene la gestión documental electrónica, que tú puedes saber qué documento es original, cosa que no pasa en papel, porque en papel puedes hacer obras de arte manipuladas, falsear firmas y generar y destruir patrimonio. En cambio, con un documento electrónico esto es imposible, ¿ok? Y el foliado es importante. Nosotros lo que llamábamos foliación en papel, ahora le llamamos foliado. También hay unas discusiones también porque podría ser foliado, yo preferiría que fuese paginado, ¿ok? No lo hacemos nosotros, lo hace el sistema a través de los metadatos de cada uno de los objetos de información. Pero eso es otro curso. Pero lo que quiero es enseñarles algo. La forma de poder verificar, tú también concuerdas con eso, el paginado, porque el foliado ya no tenemos sentido, el tema de la foliación no tiene sentido en elementos que no tienen ya folios, sino páginas, caras, ¿ok?
Para mí, el índice digital, este es mi índice digital, ¿ok? Es la descripción de cada uno de los expedientes, ¿ok? Vean, por favor, bueno, está primero la descripción original, los campos originales que están en el extremo superior izquierdo, donde además yo incorporo el nombre de la persona que firma, pero además el dispositivo con el cual han autorizado a esa persona a firmar el expediente para finalizarlo. ¿Para qué? Porque la persona asume la responsabilidad de decir, sí, yo sé que este expediente está completo y no falta nada. Por lo tanto, yo asumo la responsabilidad si faltase algún documento. Y ustedes me podrían decir, claro, la persona puede firmar, pero alguien extrae el documento del sistema de gestión documental. Primero, en un sistema de gestión documental hecho con las normas que hemos visto previamente, es imposible vulnerarlo. Si alguien logra sacar un documento es porque está mal hecho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos un esquema de metadatos que no lo permite y además un esquema de metadatos técnicos que genera una serie de logs que permiten la auditoría. Es decir, nadie podría ingresar a sacar un documento. Es más, ya nadie puede ni siquiera modificar la fecha de un documento porque está ya sellado, cerrado y encapsulado a través de la firma digital. Pero además hay un elemento. Esta firma digital que vemos en el cuadro gris es la firma de la persona que fue autorizada a firmar, ¿ok? Es la que asume la responsabilidad. Y cuando esta persona firma el índice digital, encapsula este índice junto con los documentos que conforman el expediente y genera otro código hash. Y ese código hash igualmente va a estar verificado. Si alguien lograse modificar el expediente, también el expediente te diría, he sido vulnerado, me han modificado. Y entonces los logs, esos metadatos técnicos que tenemos en el sistema de gestión documental, me harían saber a partir de la identificación de algo importante que está en la 23081 del esquema de metadatos de la entidad relación, es qué agente, qué persona logró entrar en ese momento para poder vulnerar el expediente. Y ahí puedes tener ya todo un procedimiento administrativo sancionador facilito, porque no tienes que confiar en una persona, sino en un sistema que hace anónimamente los procedimientos y anónimamente identifica la vulnerabilidad del sistema. Entonces, el índice digital es la herramienta primigenia para garantizar integridad y autenticidad, dos elementos fundamentales. Pero quiero que vean una cosita más, y ya que estamos cerrando, porque si no van a pasar toda la noche conmigo acá. Miren cómo está conformado, quiero que vean cada uno de los campos porque es interesantísimo. Hay un ID para cada documento, un ID único que además lo pueden ver en el reglamento de gobierno digital que se exige. Descripción del documento, la mnemotecnia que generé, verbo, acción, sujeto. Alguien solicita un servicio por transparencia y acceso a la información pública. Ya sé que por allí va, ¿ok? Que además ese alguien está respaldado en otra tabla del esquema de metadatos donde está la persona, el nombre, el DNI, su ID, su correo electrónico, teléfono, es decir, hay una forma de enlazar toda esta información, ¿ok? ¿Qué ingresó por mesa de partes? Una carta. Tipo documental, carta. ¿Por qué? Porque los tipos documentales tienen que estar creados en el sistema, ¿ok? Preformateado. Es un formato, un formulario que, bueno, todo lo que tiene el sistema de trámite ya lo habrán visto. Ustedes dicen carta y hacer el formato preestablecido. Pero otro campo va a permitir que el sistema identifique si ese documento es digital, electrónico o qué. Ingresó por mesa de partes, pero te diste cuenta que no tiene firma digital, por lo tanto no es electrónico. Ah, entonces digital. Eso significa que no tiene valor legal. Ya sabes que de ese documento no puedes hacer autenticación. ¿Ves? O sea, es súper enriquecedor el índice digital. ¿En qué formato fue entregado? PDF. Ok. Entonces, entidad. Atención, necesitamos siempre contar con un visor PDF para poder abrir ese documento. Si se dan cuenta, lo que decía la 15489. Gestión de documentos es también garantizar que los documentos puedan ser usados a lo largo del ciclo de vida. Es decir, mientras este documento esté en un repositorio en la entidad, debemos tener un software que permita abrir el PDF. Fecha de creación. Ese documento ingresó el 18 de junio de este año.
Pero no solamente se incorporó, no solamente se creó, es decir, ingresó por mesa de partes, sino que además se incorporó al sistema de gestión, porque pueden ser dos días distintos. Una persona puede ingresar por mesa de partes en la noche, por mesa de partes o por correo electrónico el documento, pero realmente se incorporó al sistema de gestión documental al día siguiente. Es importante que estén las dos fechas, ¿ok? Y esas dos fechas van a estar registrados en metadatos del sistema de gestión documental para poder controlar, por ejemplo, en este caso tú puedes controlar la gestión del rendimiento del personal que recibió ese documento. ¿Cuánto tiempo tardó desde que lo recibió o que fue creado el documento en correo hasta la incorporación? Importante. El resumen, la función resumen es el sistema de encriptación que utilizamos para generar código hash. El código hash o el resumen hash, que es el código unívoco, único que tiene cada uno de los documentos para garantizar que ese documento esté íntegro, ¿ok? El orden del documento, el primer documento que ingresó es el 1. El segundo que se generó, que en este caso fue que la Oficina de Gestión Documentaria le solicitó al Archivo Central la atención de ese servicio, es el documento 2. ¿Ok? Pero hay algo importante, que es el paginado, que le llama foliado a la norma, pero a mí me gusta llamarle paginado. La página inicial del expediente y la página final en el expediente de ese documento y la página final de ese documento en el expediente. Entonces, por ejemplo, la carta del administrado era una hojita, ¿ok? Una paginita. Página 1, página final 1. Pero luego viene el memo de la Oficina de Gestión Documentaria. Ah, esa es la página 2 y era solo un memo, página 2, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, van incorporando, si por ejemplo ese memo tuviese dos páginas, sería página inicial 2, página final de ese memo 3. Y así vas a ir entendiendo la paginación o cuántas páginas están conformando ese expediente. Al final vas a tener un expediente íntegro y tú vas a saber cuántas páginas tiene, ¿ok? Y el tamaño. Entonces, si se dan cuenta, y estos no son solamente, no son todos los metadatos, ¿sabes? Estos son algunos de los metadatos para poder garantizar lo que indica la 15489 con respecto a la gestión de documentos. Entonces, para mí este es mi modelo ideal básico. Y si se dan cuenta, aquí pueden comprender cómo está conformado perfectamente el expediente y por fechas también se van a dar cuenta que está incorporándose de manera correlativa cada uno de los documentos, garantizando también el principio de orden original del expediente. Entonces, todo aquello que hicimos en archivística en papel está reflejado en un entorno electrónico. ¿Ok? Y ya para finalizar, quiero que vean la herramienta que podemos utilizar para aquellos expedientes híbridos que no están en nuestro sistema de gestión documental, sino en la nube, en SharePoint, ¿no? en nuestra carpeta del computador, que les recomiendo no estén en su computador, sino que se lo lleven a otro sitio. Se daña el disco duro, se le daña el sector cero y perdiste toda la información. Mejor siempre tenerlo arriba en nube, ¿ok? Las carpetas y mi recomendación, porque ya un minutito para explicarles esto, mi recomendación, pónganle la fecha al inicio de la descripción de cada uno de los documentos, pónganle la fecha pero invertida, es decir, año, mes, día, porque eso va a permitir que numéricamente se ordenen solitos y no van a tener que estar buscando, uy, ¿cuál era la carta del administrado? ¿Ok? Entonces, ustedes se van a quedar con este video. Ayúdense, ¿por qué? Recuerden que siempre el tema de ordenamiento de documentos va a ser por un tema alfanumérico o numérico o alfabético. Si los primeros elementos, el primer bloque de elementos del nombre de cada archivo es numérico, recuerden que va a ser incremental, es decir, 2024 siempre va a estar en el mismo orden, pero los días van a ir variando. Y si tienes varios documentos en un mismo día, ponle 01, 02, 03, 04, de modo que mantenga el principio de orden original de cada uno de tus expedientes. Una última cosita que no lo puse en la presentación, pero quiero recordárselos. Si van a trabajar con documentos con firma digital, recuerden que cuando nosotros alteramos los archivos, pierde valor legal. Y unir varios PDF en uno solo
hace que todos esos archivos pierdan valor legal. Entonces no dañemos, no deterioremos nuestros documentos con valor legal uniéndolos. ¿Quieren tenerlos estructurados de manera lógica? Utilicen esta herramienta, ¿ok? Utilicen la forma numérica con fechas, año, mes, día, de modo que se mantengan de manera automática, automáticamente ordenados, ¿ok? Y bueno, ahora que ya los dejo en paz, quisiera saber si tienen alguna inquietud. De todos modos, todo esto que hemos visto se hace muchísimo más explícito en nuestros cursos. Nosotros tenemos un compromiso fundamentalmente con no quedarnos callados, en el sentido de que teniendo bellezas de normas que tenemos en el Perú y tenemos que empezar a implementarlo en nuestro sistema de gestión documental. Exactamente, y hay ISO para registrar las fechas, y tenemos ISO para registrar país, y tenemos ISO hasta para registrar cómo vamos a firmar o describir los propietarios de la documentación, si es el primer apellido en mayúscula y luego el nombre en minúscula. Es decir, hay un montón de ISOs para poder homologar la descripción de todos nuestros documentos. Es fundamental homologar para que la gente no esté buscando cómo busco la información que hace 5 años ingresaron. No. Si utilizamos todo el mismo código, vamos a poder simplificarnos los procesos, hacer búsquedas masivas. Por ejemplo, tenemos ISOs donde Perú se considera PE, otro que es PER. Ok, ¿cuál vamos a definir? Y desde ese punto de vista yo creo que, aun cuando es importante la libertad de las entidades, sí es importante que haya dentro del Sistema Nacional de Archivos una línea, ¿no? Como la tienen los metadatos para la georreferenciación en el Perú, que desde 2013 está bien definido. Nosotros tenemos que también definir estos elementos, porque es importante que todos trabajemos juntos, por una razón fundamental. El reglamento de gobierno digital exige, bueno, a nivel mundial todos los países lo están haciendo, la interoperabilidad. ¿Y cómo podemos nosotros interoperar entre las 3.084 entidades públicas que tenemos en el Perú si cada uno describe como quiere? Necesitamos homologar la descripción para poder entonces, desde cualquier entidad, poder apelar o acceder a información, evidentemente con el permiso, la autorización de la entidad propietaria, pero que sea muchísimo más fácil la búsqueda a partir de una indización homologada. ¿Okay? Bueno, chicos, los escucho. Si desean hacer alguna consulta, si no, lo dejamos hasta acá. Por favor, si tienen alguna inquietud, pueden utilizar el chat. Si desean, si desean para la construcción del sistema de gestión documental, si desea su entidad considerar la construcción del sistema de gestión documental conforme a estas normas, pueden comunicarse con nosotros a través también del WhatsApp, porque tenemos cursos mm, tipo diplomado, en el sentido de que cómo generar esquema de metadatos, cómo incorporar el PCDA al sistema de gestión documental, que es fundamental. Sin eso no existe el sistema de gestión documental. Cómo generar requisitos funcionales y no funcionales. Y la idea es que aquellos que participen en estos cursos puedan comenzar a elaborar estos instrumentos, ¿ok? No es solamente teoría, sino que puedan comenzar a generar sus propios instrumentos y los iremos verificando a lo largo de las clases, ¿ok? Uy, Francis está creativa, está dibujando cosas interesantes. Sí, Francis, esa es la estructura de la interoperabilidad que necesitamos entre entidades. Así es. Bueno, jóvenes, nada, entonces lo dejamos hasta acá. Si no tienen ninguna duda, inquietud o angustia, Alexander. Ah, Alexander, bravo. Alexander es uno de mis alumnos preferidos. Qué mal, ¿no? Ale, te escucho. Alex, uy, creo que se les fue la mano. Alexander, ¿estás allí? Y ahora sí, buenas noches, profesora. ¿Cómo? Gracias, escuchan. Buenas noches, profesora. Buenas noches con todos. Entiendo que los expedientes híbridos se pueden transferir mediante índice digital. Sin embargo, también indicó que los documentos que nacen en soporte papel
no se deben eliminar si es que son valor permanente. Sin embargo, estos también deben transferirse luego, ¿no? Entonces sería doble transferencia. En una perspectiva de largo plazo, los expedientes Exactamente. híbridos no serían muy rentables realmente para una gestión documental, de tal forma que lo mejor sería realmente eh, digamos, tocar los expedientes híbridos como un periodo coyuntural tal vez, pero a largo plazo no es realmente una adecuada gestión documental rentable, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, la solución para los expedientes híbridos, entendiendo que solamente es una etapa coyuntural? Sí, ciertamente y lamentablemente, si no tomamos decisiones, va a ser una etapa coyuntural de esas que son temporales, pero terminan siendo permanentes. ¿En qué sentido? Hay una en el reglamento de gobierno digital, dice muy políticamente que si contamos con sistemas si tenemos mesa de parte virtual, usemos mesa de parte virtual. Porque si no, vamos a tener que recibir documentos en soporte papel y aplicarle el procedimiento que les dije que les recomendé en la lámina que fueran a consultar el artículo. Vamos a tener que darle valor legal o recibirlo, y si lo incorporamos al sistema y no le damos valor legal, igualmente hay que definir y explicar en el plan o en la política de gestión documental que a partir de la fecha tal se reciben documentos y se consideran con valor legal o no. Eso lo tiene que definir la entidad por un tema de garantía y de seguridad de la información. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros seguimos, a pesar de tener mesa de parte virtual, seguimos recibiendo documentos en soporte papel, vamos a tener eternamente expedientes híbridos. Entonces, las entidades públicas lo que tienen es que tomar la decisión y decir, señores, eh, vamos a darle todas las facilidades al administrado para que comiencen a generar documentos digitales. Quizá no en su casa, quizá lo que yo haría como entidad pública es, para ahorrarme todo ese dinero de mantener expedientes híbridos y doble transferencia, yo pongo dos estaciones de digitalización para que el administrado digitalice con el personal allí. Entonces contrato a dos personas que me ayuden al administrado a que digitalice su documento y se lleve su documento o me lo deje original, pero si vamos a darle documentos con valor, vamos a darle valor legal a los documentos, pero que ya el administrado vea cuál es el proceso. Porque los administrados, muchos, todavía creen que su documento en papel tiene más valor, que si no lo trae en papel no le van a hacer caso al trámite. Entonces lo que hay es que empezar a educarlo, acompañarlo, no es romper la comunicación, sino acompañarlo, de modo que todo ingrese por mesa de partes virtual. ¿Ok? Es decir, que aun cuando esté en la puerta de la entidad, dentro de la entidad, ingrese por el sistema de trámite, no ingrese en papel. ¿Ok? Recuerdo que hace años ya RENIEC no te permitía, tú llevabas documentos y no querían. Ellos resolvieron el tema rapidito, mucho antes de que llegara el reglamento del gobierno digital. ¿Por qué? Porque saben el costo que implica tener los dos elementos. Entonces hay que tomar decisiones, ¿ok? Y establecer las medidas para garantizar la integridad y la autenticidad de los documentos a partir del plan de gestión documental o en la política de gestión documental de la entidad, ¿ok? Y desde una fecha específica, ¿ok? Si no, vamos a seguir teniendo documentos, expedientes híbridos. Y es un problema. Perfecto. Así es, Francisco. Es lo ideal. Te aseguro que el Poder Judicial dentro de su política de gestión documental lo dice. Y el administrado que lleve papel digitalizado y entonces por logo, por auditoría o por sistema de seguridad de la información se garantiza que el documento ingresado a través de mesa parte virtual tiene la garantía de la intangibilidad del expediente. Y ya con eso resuelves el tema. ¿Ok? Y te estás ahorrando un montón de plata, un montón de plata. Pero sí que explicárselo a la alta dirección y fundamentalmente al líder de gobierno digital, que lamentablemente son los que menos saben de gobierno digital. Pero bueno, oh, Dios, hablando yo mal. Es la hora, señores, disculpen. Elizabeth, te escucho. Ay, gracias, Ale, por la pregunta. De todos modos, eso lo vemos en clase mañana. Elizabeth, te escucho. Uy, el micro.
A ver, a ver, a ver. Déjame ver si... Nada. Ya, ahora sí. María Eugenia. Dime, Elizabeth. Sí, buenas noches. María Eugenia, interesante toda tu ponencia, te felicito como siempre, pero me dejaste dos inquietudes bien interesantes ahora con lo que últimamente mencionaste. La Ujú. primera, me parece fantástica la iniciativa y la idea de promover estos dos módulos, por así decirlo, para factibilizarle y facilitarle la vida al administrado, que a la larga la Corte también nos ha tocado en algún momento ser ese ciudadano a pie que necesita hacer un trámite y pese a esta situación, ponernos en el lugar de ellos es contribuir también al trabajo de nosotros a la larga. Entonces, si implementamos la idea que nos estás brindando, de pronto, como dices tú, el administrado puede entender un poquito mejor el trabajo, conoce un poco hacia adentro la gestión que se realiza. Y la pregunta sería en función a este puntito, cuando mencionas digitalizar con valor legal, por así decirlo, con esta modalidad o con esta característica de permanente, los documentos que él ingresaría, y esta mesa de partes virtual se implementaría a través también de la plataforma, que también mucha documentación ingresa por ahí a las instituciones públicas y ya no se activaría más la mesa de partes presencial. Estos documentos que se digitalizarían en estos módulos pequeños de ayuda, ¿qué características tendrían que tener? O sea, tendría que tener un fedatario informático juramentado para darle el valor legal a ello y se digitalizaría con valor legal para que pueda ser integrado al sistema. Esa es la primera. Y la última era de que, ¿qué pasa en los casos de las mesas de partes? Que si bien es cierto, por coyuntura, como dijo el compañero, eh, se han tenido que implementar este tema de expedientes híbridos. eh, ¿Cómo haríamos en el caso de mesas de partes que sí, de las instituciones que es por la propia naturaleza de sus funciones, a veces requieren documentos originales? Entiéndase para pericias, entiéndase mesas de partes direccionadas a tribunales, donde sí a veces el tribunal, en su calidad de acto resolutivo, a través de sus resoluciones, tenga que pronunciarse y necesite y requiera de documentos originales para verificar la autenticidad justamente de los mismos. Te agradeceré esas dos preguntas. Sí, mira, primero, yo no soy partidaria de la digitalización con valor legal desde la línea de producción. ¿Por qué? Porque tú lo haces por bloque, o sea, tú lo haces por masivamente, y esos documentos tienen que irse a un disco. Entonces, no, la garantía la tienes en el disco según la norma, aun cuando yo sé que en el servidor tiene la misma garantía, pero el tema es que la norma te dice que el bloque, que el paquete se va. Y hay un acta de apertura y un acta de cierre, por lo tanto tiene que ir a un dispositivo físico, que además es un dispositivo externo a un servidor que tiene que ir a una microarchivo. Entonces, es muy complejo. Yo soy más partidaria de contar con ese artículo que les recomendé del Reglamento de Gobierno Digital que se lea sobre recepción documental, donde dice la norma que la entidad define la política de recepción. Entonces yo pondría, recibo los documentos, pero con la garantía del esquema de metadatos que tengo, yo sé que ese documento que estamos digitalizando, que está ingresando directamente y que además la evidencia es el log, es decir, yo tengo una Mac de la máquina que está digitalizando, tengo la IP, yo sé que estoy aquí, estoy digitalizándolo a la misma entidad a través del sistema de gestión documental con los metadatos debidos. Por lo tanto, yo como entidad garantizo que esos documentos son originales. ¿Me explico? Pero porque yo lo establecí previamente en un dispositivo, en una política de gestión documental. ¿Por qué? Porque necesito una herramienta que a mí que me dé la validez de aquello que ya el Estado permitió en pandemia. ¿Ok? Entonces, claro, yo sí aplico una política que diga desde el 1 de julio de 2024 los documentos que sean digitalizados en las estaciones físicas serán reconocidas con valor legal, es desde esa fecha, no desde antes. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tomamos esa decisión desde mañana, todo lo que pasó en pandemia hay que regularizarlo. Hay que hacer un dispositivo, una resolución que diga, y aquellos documentos que se recibieron que puedan evidenciar que no había, que se ha conservado la integridad dentro del sistema ya creado, la entidad asume que tienen valor legal.
Porque en efecto, estamos asumiendo que tienen valor legal, así no lo tengan. Así sea un documento que el administrado lo hizo en papel en su casa, lo firmó, después lo escaneó con su impresora, su multifuncional y lo envió. Y con eso estamos tramitando documentos nosotros, estamos tramitando servicios, seguimos tramitando servicios, pero sin regularizarlo a través de una política. Eso es lo que nos está faltando, la regularización, porque la responsabilidad la están asumiendo las entidades. ¿Me explico? Entonces, lo que hay que definir esa política, decir a los informáticas, necesito que me garantice que eso que está ingresando por mesa de parte virtual es impecable, que no hay ningún operador que intervenga, es decir, que no haya mano humana entre el envío del administrado y lo que ingresa al sistema de trámite. Y yo, María Eugenia, sí garantizo que esa documentación es integral, que tal cual como lo envió el administrado, así llegó. Eso implica también que en la mesa de parte virtual no le preguntes al administrador, por favor, señor, ¿y cuántos folios envió? No, no le preguntes eso. Si el mismo PDF te indica cuántas páginas tiene. ¿Me explico? Porque después viene la discrepancia. Lo que dice el sistema de trámite con lo que dijo el administrado no coinciden y entonces ¿a quién le crees? Eso también hay que incorporarlo dentro de la política de gestión documental. La cantidad de páginas de que el expediente que el administrado ingrese por mesa de parte virtual será arrojada, será tomada desde los metadatos técnicos de cada una de las piezas de los objetos de información. ¡Plin! Ya cerraste el problema de la integridad. ¿Me explico? Son elementos que tienes que incorporar dentro de un dispositivo legal. Y así te proteges tú y proteges al administrado. Es bien amplio, es bien amplio. Así que nada, queda Elizabeth por conversar un montón de esto, porque lo que hay es que llevarlo más que conversar, hay que concretarlo en un sistema. Hay que concretarlo en un sistema. Espero haberte logrado, o sea, satisfacer un poquito el tema, pero es a través de política de gestión documental de la entidad. ¿Alguna otra inquietud? Si no, para irnos, porque ya hemos excedido, creo que el tiempo. He abusado de la confianza de ustedes. Y bueno, y les agradezco un montón que me hayan aguantado tanto tiempo. Fueron casi 2 horas. Así que bueno, si no hay más inquietudes, damos por concluido este webinar. El próximo webinar será el próximo tema, que ya no recuerdo cuál era, pero tenemos un montón de temas, así que podemos pasar por lo menos 2 años juntos haciendo este tipo de reuniones. Y cualquier inquietud, como les digo, les repito, les reitero, pónganse en contacto en el WhatsApp y ahí estamos prestos para poder atender sus necesidades. Perfecto, jóvenes. Por favor, aquellos que quieran, creo que registren su asistencia para tenerlos así como check, a ver si en Navidad le enviamos un panetón. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias, estimados, y lo vemos en el próximo conversatorio que va a estar muy, muy interesante. Excelente, muchas gracias María por la presentación y por supuesto a todos los asistentes por acompañarnos. En ese sentido, como dijo María, EduGestión ofrece la capacitación que en materia archivística y gestión documental su organización requiera. Para ello, no duden en contactarnos. Por otra parte, compartí por el chat el formulario de asistencia, también lo van a encontrar en el grupo WhatsApp. Podrán registrar la misma y acceder a una constancia de participación gratuita. Les sugerimos que se mantengan en el grupo de WhatsApp porque por este medio vamos a confirmar el envío de estas constancias y también estarán al tanto de próximos eventos que realizaremos. Eso sería todo. Buenas noches con todos. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Feliz noche.